Bueno, mi nombre es Oliver Koslov y soy poeta oral, performer, escritor, no sé. Hago radio y me gusta mucho Tini, pero me considero más la lista en cuanto a lo social. Empecé a hacer poesía oral en el año 2014, cuando descubrí el slam de poesía oral de Buenos Aires, el ciclo Sucede en su momento. Había quedado muy flasheado, yo venía a hacer stand-up con un compañero, con Matt Locasio. Y nos quedamos muy flasheados. En ese momento, junto con Jessy Maura y con Ramón Chovaroni, formamos el slam de poesía oral de Rosario, que fue, digamos, el primer evento serio donde participé, fue uno que organizábamos nosotros. Y ahí arranqué y me di cuenta que era lo que más me gustaba. Yo venía a hacer stand-up, un stand-up un poco más crítico, tal vez no tan popular como estaba haciendo en ese momento, y en la poesía oral encontré un lugar donde podía hacer un poquito de humor, pero también podía descargar todo lo serio que tenía adentro. Peronismo y Flim Puff nace como nombre a mediados del año pasado y como deseo a principios del año pasado, puntualmente en febrero, yo saco mi primer disco, que es Intenso, que es el primero que publico en Spotify, que publico una serie de lugares, grabado y editado todo por mí, digamos, que en el estudio de Radio Mega acá de Corrientes la grabación, el resto todo bien casero. Lo subí a las plataformas, tuve buenas respuestas, eran textos que yo venía haciendo ya hacía un par de años. Algunos que eran conocidos, otros que yo ya estaba cansado de hacerlos y quería como soltarlos en algún lugar para no tener que volver a hacerlos en vivo. Y ahí, bueno, me quedo obviamente con las ganas de seguir haciendo algo un poco más comprometido, un poco más profesional. A mediados de año, en un IGTV, en esa época donde todos hacíamos vivos y comprábamos papel higiénico porque coronavirus y nos volvíamos locos, tuve una entrevista con Valen Jiménez de la Néstor Escobar de Buenos Aires, donde reflexionando sobre peronismo y política y etcétera, aparecen los dos términos peronismo y Flim Puff, y yo en chiste le digo que mi próximo libro se va a llamar así, y finalmente no fue un libro, fue este disco. Así que, para contradecir a los creadores de cosas, en este caso, primero fue el nombre y después fue todo el resto, digamos. No tenía texto cuando puse el nombre, pero después fueron apareciendo textos progresivamente. De hecho, algo muy loco que no me ha pasado en Intenso, por esto que eran textos que yo ya había hecho antes, fueron apareciendo algunos a último momento, tipo los últimos dos textos aparecieron como muy sobre la hora, digamos, justo cuando ya tenían que entregar el grabador. Y bueno, eso, digamos, ese fue el proceso de peronismo y Flim Puff, era tratar de pasar el orden en realidad es así: primero vino Deus, que fue un experimento, un mixtape, después vino Intenso en febrero del año pasado, y finalmente, bueno, ahora llegamos a Peronismo y Flim Puff, donde ya hay acompañamiento musical, donde ya hay otra producción, donde hay otro laburo. Ya estoy laburando con diseñadores, con Tacuara Martínez en diseño, el videoclip que lo filmamos con Hueso Audiovisual y con Yopará Productoras, hay acompañamientos de Big Su, hay acompañamiento de Emo Alegre. Entonces es como un pasito más, ir subiendo cada vez que se pueda, un escaloncito más en la producción de contenido de poesía oral para plataformas digitales. A veces me sucede que me pregunto por qué seguir haciendo esto y por qué apostar tanto a esto, cuando no es obviamente popular, ni mucho menos, ni tampoco tiene perspectiva de serlo a priori, ¿no? O sea, no tiene una perspectiva así de uno decir como, no, en cualquier momento explota la poesía. No da esa sensación, pero siempre me mueve un motor que es que alguien lo pueda ver y le pueda servir, como a mí me sirvió en algún momento ver poesía oral. Entonces, es importante siempre cuidar las cosas, incluso cuando no son ultra populares, porque si no caemos en ese pensamiento de que solamente tiene sentido lo que es ultra popular o lo que va a pagar en algún momento. Entonces terminás estudiando cocina o, no sé, esteticista, porque son carreras con rápida salida laboral. Y con el arte pasa algo parecido, ¿no? Tipo, tenés que dedicarte a la música, y puntualmente a quienes vivimos en Corrientes, si uno quiere dedicarse a la cultura, tiene que dedicarse o al chamamé o al carnaval. Entonces, me parece que siempre es importante, y no lo digo por mí, sino por un montón de gente que apuesta a contenidos de este tipo, seguir trabajando por lo que no es tan conocido, pero que a uno le gusta, finalmente. Porque es la forma de transmitir esa pasión y también transmitir una forma de expresión, que es también igual de importante. La poesía obviamente no va a morir,
la poesía oral tampoco, pero al menos tratar de generar referentes que demuestren que se pueda apostar a eso y tal vez en algún momento de la historia sí alguien diga, no, en cualquier momento explota la poesía oral. No creo que me pase a mí, no lo sé, desconozco, pero al menos que se sepa que en algún momento hubo un rosarino en Corrientes que se jugó y que hizo discos.